¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Agenda de Carlos Ramírez, un programa en el que hablaremos de economía, política, sociedad, seguridad, defensa, geopolítica y todos esos temas de los que usted siempre quiso saber, pero temía preguntar. Estamos iniciando un nuevo modelo de intercomunicación. Todos seguimos confinados por la pandemia y esperemos que usted sea comprensible a nuestras pocas posibilidades, pero la gran necesidad de comunicarnos con usted. El tema va a ser muy variable, desde luego el tema central es la pandemia y todos sus efectos, pero también tocaremos en algunos de los bloques la parte fundamental de las elecciones en los Estados Unidos. Así que, bueno, pongo el juego, la pandemia, estamos ya entre que salimos, no salimos. Rafael Abascal ha manejado en artículos publicados en la revista La Crisis y en el sitio Indicador Político, análisis de los efectos gravísimos de la pandemia en áreas económicas como Producto Interno Bruto, empleo y bienestar social. Así que, pues, Rafael, empezaríamos un resumen de cuáles son tus percepciones. Bueno, pues mira, esta pandemia, como tú bien lo señalas, ha arrancado en todo el mundo. Empezó en la segunda quincena de diciembre en China y se propagó y ahorita está en 178 países. Llevamos 500,000 de fallecimientos y más de 3,5 millones de contagios. Ahora, aquí en México, a nivel mundial, esta pandemia ha tenido efectos devastadores. Por ejemplo, Estados Unidos está perdiendo en estos 5 primeros meses del año 10 billones de dólares. Ellos le dicen trillions, estamos hablando de 10 más 12 ceros, esa sería la cantidad. Y en Europa, en estos mismos 5 meses se han perdido 7 billones de dólares. Y aquí en México calculamos que la pérdida en estos primeros 5 meses ha sido de 1,5 billones de pesos. A ver, regresamos ahorita con lo del Producto Interno Bruto. Vizcaíno, ¿tú cómo ves en la parte de lo social, lo político, el efecto? Mira, Carlos, la pandemia ha tenido, si en lo económico ha tenido efectos devastadores, en lo político creo que estamos frente a un cambio global que está exponiendo la viabilidad de los sistemas democráticos en el mundo. Todos los países, prácticamente todos los países democráticos en el mundo están en crisis ahorita. En todos hay cuestionamientos, como en México, sobre la funcionalidad y eficacia de cada gobierno. En todos lados hay críticas a sus dirigentes nacionales por cómo se ha enfrentado la crisis. Entonces, en México, lo que corresponde a México, como que no es exclusivo de México, pero se refleja, por ejemplo, en los casos de Trump y Bolsonaro, con Trump con mayor agudeza porque ya están en campaña electoral, pero en México el desgaste de Andrés Manuel López Obrador como presidente ha sido brutal. Se ha caído y se ha visto cómo hoy Andrés Manuel López Obrador en México pues no tiene el control del país, Carlos. Vemos cómo brotan movimientos, por ejemplo, sociales como estos de Frena, que han invadido ciudades con caravanas. Hemos visto cómo les surgen alianzas y frentes de gobernadores, ¿no? No se ponen de acuerdo todavía los gobernadores, allá van. Están los del PAN, están un grupo y otro que lo está siguiendo directamente. Y la oposición, digamos, política en términos generales, pues ya confrontó a Andrés Manuel. Estamos viendo las cartas hechas públicas por Dante Delgado, que era uno de sus aliados durante los últimos 20 años, fue su aliado muy cercano. Dante lo conoce a Andrés Manuel en lo íntimo. Entonces, estamos viendo un presidente
que se ha desgastado muchísimo y que yo al menos veo que la presidencia, el modelo de presidencia priista que funcionó a lo largo de tres partes del siglo anterior, este modelo que creó Plutarco Elías Calles y que resultó muy eficiente para el control de todo en lo político, lo social, lo económico en el siglo pasado, se le está desmoronando a Andrés Manuel. Yo creo que cualquier cosa que surja de esta pandemia, del efecto de esta pandemia en adelante en México, va a ser otro tipo de presidencia. Ni la que quiere Andrés Manuel, ni la que conocemos hasta ahorita. Así es. Rafael, tú tienes una triple perspectiva, eres analista, eres antropólogo, y aquí es un poco de enfoque antropológico, y eres experto en encuestas. A ver, nos estabas dibujando la dimensión de la crisis, desempleo. Así es. ¿El Producto Interno Bruto, cómo lo ves? Mira, el Producto Interno Bruto, cuando empezaron las primeras mediciones en el año, por ahí de febrero, marzo, estaban visualizando que perderíamos alrededor del 4%, inclusive Hacienda. Pero conforme ha ido avanzando los meses, ahorita ya estamos de que los pronósticos son en que en este año vamos a decaer entre 11 y 14%. Menos 11 a menos 14. Exactamente, esa es una contracción brutal, nunca vista, es inimaginable. Y qué bueno que tenemos las cifras que acompañan a estos datos del PIB. Se ha perdido hasta el momento 2 millones de empleos formales y 8 millones de gentes que estaban en la informalidad han perdido sus ingresos. Cerca de 380,000 empresas micro, medianas, han dejado de funcionar y vemos que el gobierno de López Obrador, aunque no hay transparencia en esto, pero lo vemos por declaraciones y por información que da el Banco de México a la propia Hacienda, vemos que hay un enorme problema en el presupuesto. No hay recursos, el dinero se ha estado gastando mal, de manera desordenada, y se ha privilegiado proyectos como es tratar de rescatar a Pemex, que es imposible rescatarlo por la deuda acumulada, por las contingencias laborales, la ineficiencia, la caída en los precios del petróleo, la baja de la calificación por ya por dos empresas, que hacen que Pemex no va a ser el motor de la economía como fue en los 70s. Va a ser, al contrario, va a ser el lastre de la economía. Y los proyectos de Andrés Manuel con las refinerías y con... Sí. Vamos a un corte y regresamos donde quedaste. Muy bien. Listo. Estamos de regreso en la agenda de Carlos Ramírez. Rafael Abascal estaba refiriendo ese pesadísimo lastre que es Pemex, que lo quieren rescatar, le han destinado dinero y está hundiendo a toda la economía hasta el grado, creo yo, de que parece inevitable, Rafael, vamos a perder el grado de inversión. Yo creo que el grado de inversión de Pemex ya se perdió, ya está declarado desde hace 2 meses que se perdió el grado de inversión, pero la deuda de Pemex es tan pesada y los recursos que se han invertido que es posible que hacia finales del año, con la propia poca recaudación que tenemos, no vamos a poder hacer frente a los recursos. Mira, los proyectos de la refinación quieren reconstruir 6 refinerías que muchas de ellas se iniciaron a principios de siglo, que son poco productivas y además que para poder refinar la gasolina ahí requieren no el crudo pesado que es el que nosotros extraemos, sino un crudo más ligero. De todas maneras no va a funcionar. Se había pensado que la refinería de Dos Bocas, cuando se presupuestó, las agencias especializadas, empresas interesadas, pensaban que costaba 14,000 millones de dólares, pero lo harían en 5 años mínimo. Entonces el presidente no lo aceptó y dijo que nos íbamos a gastar 8,000 millones de dólares y que iba a estar en 2 años y medio. Hoy que vemos ya los presupuestos,
los presupuestos nos van a llevar a que si estuviera terminada esa refinería, costaría alrededor de 16,000 millones de dólares. Y evidentemente se duda en el tiempo porque van muy atrasadas las obras, se han inundado varias veces ahí en Paraíso, donde se va a hacer, y además de esto, todo el mundo está abandonando las refinerías para irse a otro tipo de combustible, no el negocio, y en México, por los problemas técnicos que tenemos, no la vamos a hacer, y esos gastos se podrían estar utilizando para servicios médicos, para haber apoyado a los mexicanos que han perdido su empleo, los que han perdido sus ingresos, que son las gentes que no van a poder subsistir porque no están atendidos en la parte de los programas sociales. En los programas sociales únicamente se atiende al 22 millones de mexicanos, cuando en el sistema anterior se atendía a 28. Y aparte aquí con transparencia, con falta de transparencia y que no hay forma de ver cómo están jalando estos recursos. De modo que esta crisis económica recesiva de tal profundidad que no nos las podemos imaginar, va a tener fortísimos impactos en lo social. Va a haber a final de año alrededor de 12 millones que van a ingresar de mexicanos de clases medias y bajas que van a ingresar a niveles de pobreza, y esto va a generar violencia social y lo que estamos viendo ahorita y que relataba muy bien Roberto, muchos problemas de gobernanza política. Roberto, tiene las elecciones del 21. Si las cifras que señala Rafael, con las cuales coincido, se consolidan, estaremos frente a un electorado pobre, marginado, viviendo en las orillas de la viabilidad económica mínima y, digamos, también medio críticos o desencantados de lo que ofertaba el presidente López Obrador cuando era candidato. ¿Cómo prevés tú esta relación de esta realidad con la distribución del voto? Mira, Carlos, todos los politólogos y expertos, no nada más en México, en el mundo, los que están haciendo análisis sobre el impacto social de la pandemia y de la crisis económica que se va a producir, porque esta caída brutal de la economía en México no solamente es en México. Alemania va a caer el 10%, Estados Unidos anda más o menos por ese rubro. Entonces, si lo vemos en forma global, no hay forma de que México pueda lanzar un salvavidas, le puedan lanzar un salvavidas como sí ocurrió en la crisis del 94, del error de diciembre de Zedillo, que entró Clinton y se solucionó más o menos las cosas por ahí. Hoy no hay quien nos salve, porque no hay quien salve al mundo, cada quien se va a rascar por sí mismo. Y el problema de irritación social en México lo estamos viendo ya. Lo que pasa es que no hemos tomado la medida, no se ha tomado las providencias necesarias, pero por ejemplo, las caravanas que le cayeron a López Obrador en Morelos y en Tlaxcala y en Veracruz la semana pasada, los gritos, ya López Obrador ya no bajó la ventanilla del coche y ya se le empezaron a golpear, Carlos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No en el 2021. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos faltan 6 meses para terminar 2020. Yo creo que el desgaste social y la irritación que va a provocar todo esto de aquí a diciembre, octubre, noviembre, diciembre, lo vamos a ver con rasgos muy preocupantes en México. No sé hasta dónde Andrés Manuel López Obrador pueda mantener sus giras estatales. Yo quiero ver
si estas muestras de irritación de la semana pasada se dieron en estados, la mayoría de ellos gobernados por gente de Morena, yo quiero ver qué es lo que va a pasar en estados como Chihuahua o Nuevo León o Tamaulipas, que no están gobernados por gente de Morena. Ahí la irritación va a ser muy, muy complicada y muy alta. Además, estamos viendo los niveles de lo que acaba de ocurrir ayer con la aprehensión de los familiares y cercanos del Marro en Guanajuato. Eso va a tener cuidado, unas implicaciones gravísimas en cuanto a la seguridad del presidente de la República y de los poderes institucionales en el norte del país. Sí. Hay un dato interesante. Estamos hablando a finales de junio, previendo la crisis que estallará en el segundo semestre y a lo largo del año que entra. Todavía no sabemos la dimensión del efecto familiar de la pérdida del empleo. Rafael hablaba de la falta de apoyo al empleo, pero hay que destacar la falta de apoyo a la planta productiva. Han quebrado de cientos de miles de pequeñas empresas. 1 y 2, el gobierno está esperanzado a que la puesta en marcha a partir del 1 de julio del Tratado de Comercio Libre en su segunda fase va a ayudar a esa locomotora que Roberto señala muy bien no existir. Estados Unidos ya no va a ser nuestra locomotora, por mucho que tenga su tratado, va a definirse por sí mismo. Y entonces México no está preparado para construir una planta productiva autónoma que le impida tener cierto tipo de problemas respecto a la reactivación. Un dato nada más. Antes de la pandemia, la planta productiva mexicana ya se estaba disminuyendo en función de la incorporación en productos terminados para los artículos de exportación. El dato que yo tengo es que en 1993, cuando entra en funciones el tratado, el 58% del valor total de la producción era mexicano, de la producción que se armaba aquí a través del tratado y se iba a Estados Unidos y afuera del país, 58%. Hoy, por falta de apoyo del gobierno, solamente estamos participando con 38%. 20% de la participación mexicana en el tratado se vino abajo porque no se apuntalaron las empresas. Entonces, ¿de dónde van a creer que la puesta en marcha del tratado de modo mágico va a venir una super locomotora tipo Regreso al Futuro que nos va a jalar? Entonces, esta parte de los problemas son los que estamos discutiendo, repito, en finales de junio, y no tenemos el escenario de final. Vamos a regresar con eso, Alberto, por el reloj. Vamos a un corte y regresamos contigo. No se vaya, por favor. Estamos de regreso aquí en la agenda de Carlos Ramírez. El tema ya debate de lo que está ocurriendo con la pandemia. Yo estaba dando una aportación de que la expectativa positiva que esperan del tratado y la reanudación de las cadenas productivas no va a ser esperada. México no va a repuntar. Pero Roberto, tú tienes otros datos. Adelante. Fíjate, Carlos, un dato muy interesante. En muchos sentidos es lo que está pasando con los organismos cúpula del sector privado y con la falta de apoyo y de atención de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, los sectores productivos le plantearon por ahí del 6-7 de mayo anterior una serie de alternativas, 68 propuestas para hacerle frente a la crisis. Andrés Manuel lo tiró a la basura y además lo regañó, dijo que estas propuestas eran para rescatar grandes empresas y que ahí había corrupción y que no, él no entraba a ese rollo. Y estuvo a punto, no sé si ustedes recuerden, de caerse la presidencia de Carlos Salazar. Los demás organismos empresariales, Coparmex, Concamín, en fin, etcétera, empezaron a cuestionarlo y a decirle, ya ves, tu cercanía con Andrés Manuel no funcionó, porque Carlos Salazar había buscado ser suave, solidario con las políticas de Andrés Manuel. Lo tiraron a la basura.
el que vino a lanzar un salvavidas al sector privado fue Ricardo Monreal. Empezaron a hacer encuentros digitales con senadores, primero con la cúpula de los senadores, todos los coordinadores parlamentarios platicaron con las empresas cúpulas y lo demás, y empezaron a armar proyectos y programas de apoyo a la iniciativa privada desde el legislativo. Desde entonces, tiene un mes que no ha habido semana que no haya un encuentro entre los organismos cúpula con el Senado de la República. Allí hay un mensaje muy fuerte, Carlos, desde mi punto de vista. Por un lado, abandonan al presidente de la República, y al abandonarlo los organismos cúpulas del sector privado y del Senado, debilitan al presidente de la República. Quien lo busca, no hace, están demostrando que no hace falta para salir adelante la presidencia de la República. Es un mensaje durísimo, Carlos, políticamente durísimo. Y están armando programas en el legislativo para rescatar a las empresas. En un encuentro que hubo el jueves anterior con una organización que se llama de empresas globales, una cosa así, pero que los actores a final de cuentas son los mismos, los líderes empresariales son básicamente los mismos. Ricardo Monreal ya hablaba daba mensajes como la cosa no puede salir adelante si no hay un esfuerzo común entre empresa y Estado. O sea, Ricardo Monreal está tomando liderazgo de liderazgo del Estado mexicano. Entonces, eso a mí me llama la atención, y para quienes saben de esto, tú, Rafael, y así como nosotros lo estamos viendo, lo están viendo en el exterior y a nivel político en México. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si Andrés Manuel López Obrador se desgasta, se puede ir no en 2022, Carlos, se puede ir a fines de este año, ¿eh? No. Las condiciones se van a dar. Yo sé, perdón. Rafael, el desgaste es brutal, Carlos. Sí, sin duda. Yo creo que el propio sistema no va a permitir que se caiga, lo van a sostener hasta que se pueda. Pero a ver, Rafael, señalabas el dato bien importante. Caída del Producto Interno Bruto entre menos 11 y menos 14%. Ahora implica de modo natural que no va a haber recaudación fiscal. No. Y por tanto no va a haber presupuesto. Sí. Entonces, ¿cuál es el escenario? Mira, ese es el punto. Yo creo que uno de los factores que va a definir las elecciones del año que entra, en donde en su mayor parte van a ser estatales, se van a cambiar 15 legislaturas, congresos locales, presidencias municipales, y sí se cambia la Cámara de Diputados. Pero el principal problema que va a enfrentar el gobierno es que no va a haber resultados en la economía. Simple y sencillamente, los datos de desaprobación del manejo económico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en mayo era de 54%. Ahora en junio, que se acaba de presentar la medición, la desaprobación es de 74%. Esto quiere decir que el factor económico va a ser uno de los elementos en donde vas a llegar a la elección sin resultados en seguridad, sin resultados sociales, en política, en economía, y la economía va a ser uno de los factores más importantes, porque muchos estudios han mostrado de que el hecho de quienes reciben los programas sociales no necesariamente van a votar por el gobierno y el partido que los impulsa. No necesariamente
es, y en las encuestas que hemos visto, el mayor número de votantes es las gentes que no han decidido votar por algún partido. Ese es el elemento más importante. Morena ha bajado, evidentemente la oposición se ha mantenido en lugares muy bajos, en 10, 12, 8, pero lo que estamos sabiendo es que el gobierno va a tener una elección muy diferente a la de hace 2 años y medio. Va a ser una elección muy diferente porque no va a estar arrastrándola, empujándola a Andrés Manuel. Es por eso que él quiere meterse desde ahorita, en vez de ver los problemas sustantivos del país, de miles de mexicanos que fallecen y que se contagian, en vez de ver los problemas económicos, está él polarizando y tratando de llevar en que todos los reflectores de los medios de comunicación se centren en la elección del año que entra, aunque esto no va a ocurrir. Los escenarios que se ven para fin de año realmente son muy difíciles, durísimos, no los hemos visto ni en la época de la independencia, de la revolución, de la Gran Depresión. Van a alcanzar niveles terribles, más los problemas que se han venido arrastrando sin solución durante estas 18 meses y pico del gobierno de López Obrador. Eso va a ser un elemento que va a cambiar muy dramáticamente las cosas. Sí, se va a poner muy complicado. Escenario inédito. Vamos a un corte y regresaremos ya en el último bloque para pues unas conclusiones inconclusas, concluir que todo pues va a depender de las circunstancias y de si hay elementos de estrategia política que no los hemos visto hasta ahora por parte del equipo que rodea Palacio Nacional para encarar la crisis. Así que vamos a un corte, no se vayan, regresamos. Estamos de regreso en la agenda de Carlos Ramírez. Bueno, ya hemos hecho evaluación política, sociedad, el enfoque de la irritación que señalaba muy bien Roberto Vizcaíno, que está llevando a que aquellos sectores pobres que antes veían al presidente como la expectativa, ya lo ven pues con enojo por parte de sus grupos, porque al no tener respuestas el presidente pues, no se detiene en su camino. No hay que culparlo, al final de cuentas, pues la gente estaba muy necesitada y está más. Roberto Vizcaíno, ya en función, previendo cómo vengan las cosas, cerrará el segundo semestre muy duro. El principal impacto no es lo mismo perder el empleo ayer a decir dentro de 2 meses, bueno, no tengo empleo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Esa es una parte. Y la otra, esta incapacidad que estamos viendo en los partidos, en todos. Morena se está peleando entre ellos. El PAN, pues, está sobreviviendo porque no se quiere pelear en público, pues están peleando en privado. El PRI está totalmente desaparecido y borrado. El PRD no existe. Y pues los demás partiditos no cumplen ninguna de sus funciones. Entonces, ¿cómo van a llegar los partidos? Y vamos a meter aquí el dato último de que el Partido Verde, que ha pululado con todas las alianzas, ahora resulta que se va a asociar con Morena. Eso la gente va a votar por el Verde, por un lado, y por otro lado, ya veo hasta repudio de la gente con Morena diciendo, no era para eso, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este escenario de los partidos en medio de la crisis? Mira Carlos, estamos viviendo, como bien tú dices, momentos, escenarios inéditos en México. Hay siempre más un como rezago en las cuestiones de organización política y social en México. Yo creo que estamos viviendo, por la cuestión de la pandemia, que está acelerando muchísimo la irritación social, porque hay un dato que pocos manejan, Carlos. Lo tocó Rafael hace rato, cuando habla de el grupo de personas que van a pasar de clases medias a la pobreza. Pero así como van a pasar clases medias a la pobreza, van a pasar pobres a extrema pobreza. El dato que dan Coneval y el propio Banco de México es alarmante, es terrible.
Enrique Peña Nieto había logrado sacar gente de la extrema pobreza, alrededor de 6, 8 millones de mexicanos, que mal que bien con los comedores comunitarios lograban salir un poco adelante de la falta de alimentación. Se había establecido estas proyecciones, estos programas en las escuelas completas, tratando de paliar pues esta falta de atención para los niños de mamás que trabajan, en fin, ¿no? Escuelas completas con alimentación. Esto ya ha desaparecido, Carlos. Entonces, Rafael, estamos viviendo un momento en México en el que empieza otra vez a aparecer rápidamente la hambruna. La hambruna. Hay gente, hay personas, hay grupos de personas que ya no tienen para comer, Carlos. Y esto se ha visto en un reflejo de incremento de la violencia urbana. Yo estaba viendo la semana pasada como un joven de 28 años se subió a un transporte urbano con un cuchillo a intentar asaltar a los pasajeros. Lo mataron, Carlos. Lo agarraron, lo golpearon. Y pues luego pero son historias que por la dinámica de los acontecimientos en México no quedan en la memoria popular. Ese personaje estaba buscando llevar algo de comida a su casa, Carlos. No es disculpar, explicar un caso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en las elecciones en el 2021? Pues yo creo que vamos a ver qué surgen, vamos a ver cómo surgen, qué fuerza toman estos movimientos no políticos basados en la agitación, como el de Frena, que además está dirigido por personajes que no le dan crédito a los partidos políticos, no nada de partidos, y mucha gente lo está pidiendo por eso. Entonces, pues yo creo que vamos a llegar a las elecciones del 2021. Todo señala en una enorme debilidad del sistema de partidos políticos, peligrosísimo, porque van a surgir muchos candidatos ciudadanos que no tienen nada que hacer en el ámbito de las soluciones políticas en México, y pues vamos a ver cuál es el resultado de todo esto. Rafael quizá lo vaya a ver con mayor claridad desde el punto de vista de levantamiento de opinión pública, pero el desgaste que ha tenido, ahora no hemos hablado de un tema esencial, que en un mes o 2 meses el INE va a tener que darle registro a entre 3 y 5 nuevos partidos. Imagínate un escenario con 10, 12 partidos. Va a ser una dispersión de voto impresionante, aunado a irritación social y a la búsqueda de organizaciones ciudadanas independientes. Aquello va a ser un desastre electoral. Que van a actuar y operar fuera de los cauces institucionales. Rafael, conclusiones. Bien, mira, este segundo semestre del año va a ser muy difícil en la cuestión de la economía. Todos los datos que estamos viendo mes con mes y semana con semana se van haciendo cada vez más negativos, con pronósticos más negativos, y los impactos en la política, en la gobernanza y en la sociedad van a ser dramáticos. Uno de los elementos que el gobierno ha esgrimido es que se va a entrar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues eso no nos va a ayudar, porque estaba ya refiriéndose a la caída dramática de Estados Unidos, que hace poquito se pensaba que iba a ser menos 6.5 del PIB y ahora vamos
en menos 8.3, pero para el tamaño de economía de Estados Unidos, 8.3 es inimaginable, es terrible. Y antes de que funcione el Tratado de Libre Comercio, ya llegaron empresas, sindicatos a protestar y ya pidieron que se intervenga Pompeo y otros medios por las políticas tan cambiantes en la cuestión energética para López Obrador. Ese elemento, y también los republicanos están pidiendo que se haga un seguimiento puntual de las cuestiones laborales, de cómo se están llevando a cabo, y los resultados de la elección en Estados Unidos van a ser también muy importantes para las definiciones de México. En el dado caso que pierda Trump, como se ve hasta ahorita de que pudiera perder la reelección, el escenario para México no sería más favorable, sería más desfavorable. Los estudios que han hecho ahora las empresas automotrices y de autopartes está viendo que hay una desarticulación de las cadenas productivas como estaban previas al COVID ahorita, y que además, pues al no haber demanda, porque si esta es una crisis universal, pues difícilmente tanto en Estados Unidos como aquí o en Canadá, pues es difícil que se compren tantos coches como se deberían de comprar. Estados Unidos no va a jalar a la economía mexicana como había ocurrido en otras crisis. Y no tenemos ningún motor. Que veamos el turismo, pues el turismo está down. Las líneas aéreas pues no van a funcionar. Entonces el problema está de que López Obrador, al no brindar estos apoyos a la planta productiva y al empleo, ha desmantelado la economía. Entonces yo sí veo de que esto pronostica que el panorama que vamos a ver a partir de enero del año que entra va a ser muy desfavorable para el gobierno y para el partido en el poder. Bueno, pues con esto nos quedamos. Les agradezco mucho. Espero que este experimento pandémico de cada quien en su confinamiento pueda haberle aportado al auditorio algunas respuestas a sus preguntas y dudas que deben ser mucho más, pero cuando menos pudieran aclarar un poco el camino. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.